Bien, vamos a comenzar. A ver, tengo el proyecto abierto como lo dejamos en el video pasado. Acá a la derecha tengo el modelo de la base de datos. Ahí están las tablitas que les mostré también en el primer video. Y acá abajo tengo el editor con el que yo voy a trabajar. Ya en el caso de ustedes van a trabajar con MySQL Workbench, es prácticamente lo mismo, pero me gusta más este que se ve más bonito. A ver, ¿por dónde empezamos? Lo primero, vamos a crear en MySQL Workbench nuestra base de datos. Por lo tanto, en mi caso le voy a dar nueva base de datos. Y acá le colocamos el nombre, en clase le colocamos siempre SpringDB. En este caso le voy a colocar hospital-db. Y el charset ya sabemos que es UTF-8. Y el collection vamos a colocar UTF-8 Spanish 2. Ahí está. Le damos OK. Ahí está mi base de datos hospital. Y fíjate que no tiene ninguna tabla, obviamente porque está recién creado. Y eso es lo que queremos hacer. La gracia de Spring Boot es que nos va a permitir crear las tablas a partir de código Java. ¿Vale? Entonces, tengo mi modelo acá. En el caso de ustedes van a tener hartas más tablas. Entonces la pregunta es, ¿por dónde me conviene partir? Y la respuesta a eso es, siempre me conviene partir por aquellas tablas que son independientes. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé cuáles son independientes? Siempre las que están del lado del 1 en una relación. ¿Qué significa esto? En este caso, hospital tiene muchos a muchos. Por lo tanto, podría partir por hospital, pero no es lo más sano. Médico está en el 2 lados, tiene muchos, por lo tanto un poquito más complicado. Especialidad, fíjate que es una muy buena tabla para partir, dado que no depende de nadie, es lo que se conoce como una entidad fuerte y está, como lo dijimos al comienzo, en el lado del 1, así que especialidad es una buena tabla para partir. Seguimos abajo, cita médica también tiene dependencia hacia el médico y hacia el paciente. El paciente es otra buena tabla por la cual podría partir, tiene 1 a muchos. Y persona también podría partir por cualquiera de estas dos, ¿ya? Entonces, como estas tienen relaciones, vamos a dejarlas para después y vamos a partir por especialidad que tiene solo una relación, 1 a muchos, ¿vale? Entonces, nosotros aprendimos que el proyecto lo vamos a modularizar en varios packages, pero siempre es bueno partir por el package de modelo. El package de modelo es aquel que tiene los objetos involucrados del negocio. O sea, en nuestro caso, los médicos, los pacientes, el hospital, las especialidades, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros, todas estas tablas que estamos viendo acá en pantalla deberían ser clases en Java, ¿vale? Entonces, vamos a partir por la especialidad. Vamos a crear en nuestra carpetita hospital una nueva carpeta. En los computadores nosotros en la sala de clases acá colocamos automáticamente New Java Package, ¿cierto? En mi caso no tengo la extensión que está allá, así que colocar New Folder es el equivalente. Entonces, New Folder y le voy a llamar Model. Ahí está. Y dentro de este model voy a crear cada una de estas clases que se me van a convertir finalmente en tablas. Por lo tanto, model, new file, es lo que en la sala de clase hacemos como new Java class y se va a llamar especialidad. Ya yo tengo que colocar acá punto Java, ¿vale? Recuerda que siempre la clase debe partir con mayúscula. Le doy enter. Acá me pregunta qué es lo que quiero crear. En mi caso, una clase. Ahí está. Dentro de esta clase yo voy a colocar los atributos que definí previamente en el modelo. En el caso de la especialidad tengo el ID de tipo entero y el nombre un varchar. Por lo tanto, private int ID, private string nombre. Vamos a crear el constructor sin parámetro de entrada, public especialidad, en donde dejamos el ID en 0 y el nombre en vacío. Y generamos los get y los set.
acá yo presiono Alt Insert, me aparece estas opciones y acá está generar getter y setter. La selecciono, elijo los campos a los cuales les quiero crear los mutadores y accesadores, le digo OK y ahí me aparece. Cositas importantes acá. El constructor sin parámetro nosotros lo vamos a utilizar ya siempre. Siempre que queramos crear una tabla a partir de una clase del modelo, deberíamos incluir el constructor sin parámetros. Esto, así como está, no me permite crear una tabla. Para ello tengo que agregarle anotaciones. Por lo tanto, acá arribita le vamos a decir @entity. Y esa anotación la vamos a importar directamente desde acá. ¿Vale? Entonces, siempre recuerda el autocompletado o estas ayudas que aparecen acá, úsalas, pero con mucho cuidado, siempre para agregar importaciones. ¿Vale? Después, cuando tengamos un mejor dominio, ahí podemos crear clases a partir de acá y todo eso. Pero mientras tanto, sugiero que sea solo para agregar importaciones, ¿ya? Siempre que tengas este tipo de errores, porque yo lo escribí, no hice uso del autocompletado, posiciona el cursor encima sin hacer clic para que te aparezca esta ventanita y acá en este botoncito que dice ayuda rápida o arreglo rápido, lo presionas y asegúrate que diga agregar importación. ¿Ya? Fíjate que también puedes importar, puedes incluso crear, pero esto es lo que te decía, si yo selecciono esta opción, probablemente me va a arreglar el problema, pero no con lo que yo quería que hiciera. Así que siempre muy arriesgado por el momento hacer uso de esta herramienta, ¿ya? En mi caso voy a agregar la importación y fíjate que me la agrega aquí arribita y ya no tengo este error. Ahora bien, el ID, yo quiero que cuando esta clase se convierta en tabla, este atributo sea la llave primaria. Por lo tanto, para eso le voy a agregar la anotación ID. ¿Ya? Y fíjate que acá me pasa lo mismo, está subrayado con rojo porque no he importado el ID. Entonces otra manera de importarlo es presionando esa ampolletita y fíjate que me da la opción de agregar la importación. Otra opción es posicionarte donde está el problema y presionar control punto. Fíjate que presionas control punto y te aparecen las mismas opciones que te da la ampolletita o el quick fix. Entonces voy a agregar la importación, siempre asegurándome de que sea Jakarta Persistence, y ahí está. Esto permite que el atributo que está inmediatamente abajo se convierta en la llave primaria de esa tabla, pero además quiero que este campo sea un numérico autoincrementable. Por lo tanto, acá agregamos otra anotación y le colocamos generate value. Ahí está. ¿Ya? Entonces lo seleccionamos, abrimos paréntesis, presionamos control espacio para que aparezca el autocompletado y en este caso lo que me interesa es la estrategia. Esa estrategia yo la voy a igualar con identity, ¿vale? Este identity es lo que permite que este atributo sea un numérico autoincrementable en MySQL, ¿vale? Si es que más adelante vemos otro motor de base de datos, podríamos elegir otro valor, pero en nuestro caso esto es lo que me va a permitir convertir este atributo en llave primaria y numérica autoincrementable. Voy a guardar, ahí está, y siempre ejecutando desde la clase principal para evitar cualquier problema, vas a pinchar esa flechita que está acá. ¿Ya? ¿Por qué digo siempre desde acá? Por ejemplo, si yo abro otro archivo, fíjate que la flechita no aparece. ¿Ya? Entonces esa flechita siempre me va a aparecer cuando el archivo sea ejecutable. Fíjate que en el modelo también me aparece. Y si la ejecuto desde acá también me va a funcionar sin ningún problema. Pero como siempre digo, para evitar cualquier problema, vamos a ejecutar siempre la clase principal, que es la que tiene el método precisamente principal. Ejecuto. Acá se me abre la terminal, me muestra el logo de Spring, me muestra información de la base de datos y en este caso falló. ¿Ya? Mira, ¿por qué te muestro esto? Voy a achicar un poquito para que se vea súper claro.
Siempre que nosotros nos encontremos con un problema en esta terminal es bien complicado encontrarlos, ¿ya? Una manera de encontrar el problema es darse cuenta de que la terminal ya me deja escribir acá, por ejemplo. Entonces, si a mí me deja escribir, quiere decir que el proyecto no pudo levantar, por lo tanto, no hay nada que se esté ejecutando. Cuando no me deja escribir, quiere decir que el proyecto está corriendo. Otro indicador, obviamente, es este mensaje que aparece acá. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver que cuando falla por otro motivo, te arroja mucho texto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema que nos está pasando acá? Yo no he conectado mi proyecto con ningún esquema de la base de datos, ¿ya? O sea, yo en ninguna parte le dije a mi proyecto de Spring Boot que va a tener una conexión hacia la base de datos MySQL que nosotros creamos al principio, ¿vale? Por lo tanto, no tiene idea con quién debe conectarse, ¿ya? ¿Cómo establecemos entonces la conexión? Fíjate que nuestra base de datos se llama hospital-db, ¿ya? Entonces, acá en la carpeta de resource, voy a volver a agrandar esto. Acá en la carpeta de resource hay un archivito que se llama application properties. Este archivito tiene configuración, se le puede agregar configuración no solo para la base de datos, sino que, por ejemplo, para en qué puerto queremos que se levante la aplicación, etcétera, etcétera. En nuestro caso lo vamos a usar únicamente para conectarnos con la base de datos. Entonces, yo tengo una cadena de conexión acá preparada que se la voy a dejar en los comentarios, pero usted ya la tiene hace mucho tiempo, en donde nos conectamos con MySQL y utilizamos JPA, ¿cierto? Y tal. La precaución que tenemos que tener acá es que el puerto sea el puerto que te mostraba Champ. Ya te acuerdas que ahí está Champ, nos muestra el 3306. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el puerto sea el correcto. Estamos apuntando al localhost. En nuestro caso, para eso utilizamos Champ. Y el nombre de la base de datos debe ser exactamente el nombre que tú le colocaste acá. ¿Vale? Así que guardamos. Siempre que vayamos a ejecutar, te sugiero cerrar con el tarrito de basura la terminal. Ya, dado que si el proyecto está corriendo y yo lo vuelvo a ejecutar, me va a decir que el puerto 8080, que es donde corre esta aplicación, ya está ocupado. Por lo tanto, con la cadena de conexión ya establecida, vuelvo a la clase principal, ejecuto. Voy a volver a achicar para que se vea mejor la salida. Y esto es lo que te comentaba al comienzo. Fíjate que la terminal ya no me deja escribir. Por lo tanto, eso me garantiza de que el proyecto está corriendo, ¿ya? Y algo que no le he mostrado en clases es que si tú vas a ver ahora Champ, acá en Tomcat te aparecen hartos puertos ya utilizados. O sea, algo está pasando acá, ¿vale? Como esto ya está corriendo, se supone que la tabla llamada especialidad se debería haber creado. Por lo tanto, tienes que ir a tus tablitas y al igual que en MySQL Workbench, si no aparece automáticamente, tienes que darle clic derecho, tienes que darle refrescar y fíjate que apareció la tablita especialidad. Esa tablita va a tener el ID y el nombre. Y si yo veo el diseño de esa tabla, me doy cuenta de que efectivamente el ID es llave primaria y respetó el tipo de dato que nosotros le colocamos a nuestros atributos. Ya te acuerdas que la especialidad tenía un ID numérico y un string en nombre. Ahí están los dos campitos con su tipo de dato respectivo, ¿vale? Int y varchar. El largo de los campos se puede ajustar. También se puede ajustar el nombre de la columna. Eso lo vimos en clases. También podemos setear cuáles queremos que sean obligatorios y cuáles no, ¿ya? Como el foco de estos videos está en las relaciones, eso lo podríamos dejar para después, ¿vale? Entonces tenemos nuestra primera tablita lista. En los próximos videos vamos con el resto. Nos vemos ahí.